Mi nombre es José Julián Martínez Rivas y les voy a hablar sobre el citoesqueleto celular. El citoesqueleto es una red de filamentos que da forma a la célula, ya que soporta los diferentes órganos celulares que se encuentran en ella e interviene en el transporte, movilidad y procesos como la división celular. Como lo dije anteriormente, el citoesqueleto es la estructura que soporta la tensión y las fuerzas de compresión manteniendo la forma de la célula. Por esto es que el citoesqueleto es literalmente el esqueleto de la célula y se encuentra distribuido por todo el citoplasma. Bueno, los filamentos intermedios son estructuras formadas por proteínas fibrosas y muy resistentes, por lo tanto son los componentes del citoesqueleto más estables. Los filamentos intermedios están compuestos de muchas cadenas de proteínas fibrosas entretejidas. Son más permanentes que los microfilamentos o los microtúbulos y es la queratina el ejemplo más común de esta. Existen 4 tipos fundamentales de filamentos intermedios, que son los filamentos de queratina, que son característicos de las células epiteliales, ya que la mayor cantidad de queratina está en la piel y le proporciona resistencia mecánica. También aparecen los desmosomas de unión celular de células epiteliales. Los desmosomas son como especies de soldaduras que se forman entre células para darle más resistencia. Los neurofilamentos. Las neuronas contienen neurofilamentos en el axón, o sea, le da resistencia a las neuronas. Los filamentos de vimentina, que son los propios de las células de tejidos conectivos. Y los filamentos de desmina, que son muy abundantes en las células musculares, que como ya sabemos son muy primordiales para el movimiento y para el desplazamiento, por lo tanto tienen que tener resistencia. Esta resistencia se las otorga los filamentos de desmina. Entre las funciones, soporte a los orgánulos celulares, ya que los filamentos intermedios también se encargan de organizar las estructuras internas y anclan el núcleo y los orgánulos en su lugar determinado. Proporciona resistencia mecánica a la célula, como lo dije anteriormente, debido a esa estructura ayuda a la célula a resistir las fuerzas de tensión y de compresión que actúan sobre ella. Evita la ruptura de las membranas de las células sometidas a esfuerzos y contribuye al mantenimiento de la forma celular o la integridad de esta. Y le da rigidez a la célula para mantener su forma determinada. Características morfológicas. Bueno, tiene apariencia de cabeza globular y cola fibrosa. Esto lo podemos observar al microscopio. Bueno, los microfilamentos son más pequeños que los filamentos intermedios y los microtúbulos son más grandes que los filamentos intermedios. Bueno, el nombre de filamentos intermedios, como podemos concluir, se da debido a su tamaño, ya que son más grandes que los microfilamentos pero más pequeños que los microtúbulos, ya que su diámetro oscila entre 8 a 15 nanómetros. Son estructuras autoensamblables que no poseen actividad enzimática, lo que también la diferencia de sus contrapartes citoesqueléticas, que son los microtúbulos y los microfilamentos. Y están formados por fibras proteicas gruesas y resistentes, como lo dije anteriormente. Están formados de material resistente, ya que su función fundamental es ayudar a la célula a resistir las fuerzas de tensión que actúan sobre ella. Muchas gracias. El citoesqueleto. Esta es la organización interna, estructural y funcional de la célula. El citoesqueleto viene del término morfológico y estructural derivado de las primeras observaciones realizadas con el microscopio electrónico. El citoesqueleto, además de darle forma, estabilidad y organización a la célula, también participa en los movimientos de esta y en sus orgánulos internos. Se decía que el citoesqueleto era una estructura única de las células eucariotas. Sin embargo, con el tiempo se ha podido demostrar que también se encuentra presente en algunas procariotas. Es una estructura tridimensional cambiante, puesto que se puede modificar debido a las necesidades de la célula, como lo son en la reproducción. Esta se encuentra dispersa en el citoplasma y se ancla en la membrana. Está constituido por una serie de filamentos proteicos, los cuales forman en sí un armazón resistente. Profe, mi nombre es Carla Zulbarán y yo le voy a hablar sobre los microfilamentos. Los microfilamentos también son llamados filamentos de actina.
Son una de las 3 estructuras más importantes que forman el citoesqueleto y están compuestos por una proteína llamada actina. Funciones de los microfilamentos. Participan en los procesos de movilidad celular. Median diversas respuestas celulares a diferentes clases de estímulos. Interactúan con los filamentos intermedios para hacer que los estímulos extracelulares se transmitan a lugares claves. Tienen la capacidad de formar puentes, rieles o autopistas para el movimiento de la proteína motora. Participan en el posicionamiento espacial de los ARN mensajeros. Establecen anillos durante la citocinesis y forman microvellosidades. Características morfológicas de los microfilamentos. Tienen un diámetro entre los 5 y los 7 nanómetros. Estos también son conocidos como filamentos delgados. Están compuestos por 2 formas de actina. La forma globular, que es la actina G, y la forma filamentosa, que es la actina F. Son estructuras variables y versátiles, están en constante crecimiento y se organizan en redes o haces. Patologías. 6 genes que codifican en la actina, 2 de ellos están relacionados directamente con el citoesqueleto, que son el ACTB y el ACTG1. Y cualquier afección a estos genes puede producir miopatías, variación de tamaño, función cardíaca y sordera. El tema del cual me tocó hablar son las patologías de los microfilamentos, que estos tienen como tal una gran importancia dentro del citoesqueleto. Aquí se desarrollan múltiples patologías como lo es la ACTG1 y ACTB. Existe una gran diferencia múltiple entre cada una de estas, mientras que la ACTB se refiere a enfermedades del cerebro, la ACTG1 pueden ser enfermedades causadas en cualquier otra región, que posteriormente les estaré hablando de cada una de estas. Aquí podemos ver que entre al ACTB se caracteriza el carcinoma vasocelular. Cabe destacar que las ACTB son un producto de proteínas globulares que se llaman actina, lo cual proporcionan en la función de los microfilamentos como tal. Este es un tumor caracterizado por el más general del cerebro, al igual que el hemangiospericitoma, que es un tumor intracraneal y se detecta mediante biopsia, y su tratamiento es cirugía o quimioterapia. Para terminar con las enfermedades de los microfilamentos, pues tenemos por último la distonía de DeWood, que es una enfermedad que también procede del cerebro, por lo cual se presentan contracciones musculares en este caso. Entre los síntomas principales, como podemos observar en la diapositiva, tenemos temblores, problemas en la voz. Cabe destacar que todas estas patologías son provenientes del sistema nervioso central. Su tratamiento es medicamento y terapia física. Puede afectar uno o más, por decirlo así, músculo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras celulares en forma de cilindro, como pueden ver en la imagen, que desempeñan funciones fundamentales en el interior de la célula. Como ya les dije, realizan diversas funciones. Dentro de las importantes es que tienen un papel fundamental en cuanto a las funciones motoras, ya que estos van a servir como pista para que los componentes y sustancias celulares se desplacen a través de ellos. También transporta vesículas, y dentro de la división celular, tanto mitosis como meiosis, los microtúbulos van a ensamblar y formar lo que conocemos como el uso mitótico, que este uso mitótico va a separar y distribuir equitativamente los cromosomas hacia los polos opuestos de la célula. Cuando el núcleo se divide, los microtúbulos transportan estos cromosomas hacia cada uno de los núcleos de las células finales. También tenemos de que los microtúbulos van a propiciar el ensamblaje y formación de prolongaciones celulares, tanto cilios como flagelos. Esto sucede cuando los microtúbulos salen a la superficie extracelular. Y en las plantas también los microtúbulos organizan las fibras de celulosa, que son los que van a permitir la división y expansión celular. Características morfológicas. La primera es que son huecos, es decir, son similares a unos pitillos, y su diámetro
interno se encuentra en los 25 nanómetros. También la longitud varía entre los 200 nanómetros y 25 micrómetros. Otra característica es que son estructuras bastante dinámicas, es decir, suelen elongarse, cortarse y por ende no van a tener una forma definida. Debido a ese dinamismo de los microtúbulos, va a permitir de que las células animales tengan diferentes formas. Por eso vamos a ver de que estas células no todas son iguales y unas van a ser más pequeñas, otras son grandes, otras son de formas circulares y otras rectangulares. Otra característica es que están constituidos por moléculas de naturaleza proteica. Esta proteína se llama tubulina. Y por último, los extremos de los microtúbulos no son iguales, por eso van a tener un polo negativo y un polo positivo. Imagen, ya pasamos a lo que son las patologías de los microtúbulos. Aquí, como podemos apreciar, está un síndrome más conocido como el síndrome de Cartagener, por decirlo, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, Alzheimer, entre otros. De cada uno tiene unas características en específico. Como lo es el síndrome de Cartagener, es un problema del movimiento ciliar, lo cual genera, por decirlo así, que bacterias entran a los pulmones y ocasionando problemas en la propulsión del moco. Tenemos el síndrome de Klinefelter en el hombre, el cual se caracteriza por una alteración cromosómica, al igual que el síndrome de Turner en la mujer, lo cual en el caso de la mujer trae múltiples consecuencias, como lo es retraso en la pubertad, pérdida de la memoria y problemas de crecimiento, mientras que en el hombre hay una ausencia de testosterona, por lo que se ve aquí el crecimiento evidente de las mamas. Como tal, cabe destacar que no tienen cura, puesto que son alteraciones cromosómicas. Se ve claro, evidente, el Alzheimer, como lo es una enfermedad neurodegenerativa, el cual produce una pérdida total de la memoria. Hasta la fecha no se tiene una cura como tal, pero tiene su respectivo tratamiento. En este caso se dicen que se da una muerte de las neuronas, por decirlo así, y se van deteriorando con el tiempo. Ya para finalizar toda mi parte de la exposición, aquí nos encontramos con las enfermedades de los filamentos intermedios. Aquí, como podemos ver, está la esclerosis lateral. Tenemos aquí epidermiólisis, que es una enfermedad en la cual la piel se encuentra expuesta a gérmenes externos que le pueden causar daño. Aquí se ve una evidencia muy clara de esta patología. Aquí, como pueden ver, el Parkinson también, que es una enfermedad del cerebro que se caracteriza por múltiples temblores.